San Baltodano y el camino del místico presenta Ser o no ser. Segunda parte. Detengamos el sistema por un momento y hagamos una marca roja en la cinta, exactamente frente al hombre, y pongamos todo en marcha nuevamente. En la medida en que el hombre se mantenga en la marca roja, vivirá en la realidad. Es decir, ese sujeto es. Por el contrario, al apartarse de la marca, sea atrasándose o adelantándose con respecto a ella, el sujeto no es. La coincidencia con el tiempo nos lleva a la realidad de nuestra existencia, la descoincidencia a una existencia fantástica. Aún más, es preciso también agregar a este esquema un elemento que falta para formar un módulo. Este elemento es la actividad física y psicológica del sujeto en un momento dado. A fin de ilustrar esto pondremos el siguiente ejemplo. Fulano de tal, conocedor del secreto del tiempo, tal como aquí lo exponemos, logra una plena coincidencia con el tiempo en este momento. ¿Cuál sería su situación? Supongamos que su ubicación se ha producido en el grado 2 del tiempo. Una división imaginaria. En este grado 2, son las 3 de la tarde y 42 segundos, y nuestro sujeto experimental se encuentra en su oficina, ubicada en el centro de la ciudad. ¿Qué es lo real para este individuo? Solamente el espacio-tiempo, con el cual está físicamente conectado en ese instante. Esta es su realidad primaria, es decir, su oficina con todo lo que ella contiene, y con la labor que esté ejecutando en ese momento. Su casa, su automóvil, su familia, todo aquello que es ajeno a su función del momento, no existe sino como una realidad secundaria, ya que son elementos con los cuales el individuo entrará en contacto en un futuro muy cercano, pero que por la misma razón, no existen en ese instante, ya que la única realidad es la del momento presente. Ahora bien, en la medida en que el sujeto proyecte su conciencia psicológicamente a una realidad secundaria, o a una fantasía, a lo que no está comprendido en su espacio-tiempo del momento, el individuo dejará de coincidir con el tiempo y caerá indefectiblemente en poder del sueño, la fantasía, y la irrealidad. Es por esto, que oscuramente, se ha presentido en la concentración mental un arma poderosa para conseguir algo valioso. Resulta obvio que una persona solamente puede mantenerse en coincidencia con el tiempo, en relación directa a su autodisciplina. Si pudiéramos, de algún modo entrar en coincidencia con el tiempo cósmico, viviríamos seguramente miles, o millones de años. Nuestra edad sería planetaria y no humana. El gran enemigo del individuo es el yo psicológico, quien, como ya lo manifestamos anteriormente, es un verdadero abanico abierto sobre el pasado, presente y futuro, imposibilitando así una coincidencia temporal positiva. La imaginación del sujeto lo hace proyectar su conciencia fuera del momento presente, viviendo así una existencia irreal y fantástica, no existiendo. Debemos entender que si un hombre vive en otro tiempo, no es en el tiempo presente. Es preciso añadir algo tremendamente importante, y es el hecho de que al existir coincidencia en el tiempo, es decir, al ubicarse en la realidad del momento presente, se consigue la manifestación del espíritu en el cerebro, logrando así ser espirituales. El secreto de la espiritualidad es por lo tanto el misterio del tiempo y de su acción en el ser humano. Para la persona mística, las personas tienen dos edades. 1. La edad cronológica. 2. La edad real. La edad cronológica es la que todos conocemos. La edad real es la suma de todos los pequeños momentos en los cuales el espíritu se manifestó en el cerebro, y por lo tanto, tuvo acceso a la realidad material concreta. Por diversos motivos, algunos accidentales y otros imputables al individuo mismo, el espíritu tiene algunas manifestaciones corporales.
Sin embargo, son tan raras y breves en la generalidad de las personas, que la edad real de un sujeto de 40 años cronológicos puede ser de apenas 3 meses, semanas, días, e inclusive horas. Esta edad real la obtenemos sumando los espacios de tiempo en los cuales se manifestó el espíritu, momentos en los que el sujeto adquiere, a pesar de su brevedad, una amplificación y elevación de su conciencia. Esto nos revela parte de los métodos usados por los místicos en el desarrollo espiritual de los iniciados místicos. Ya que al conseguir manifestar el espíritu y mantener esta condición, se produce inevitablemente un proceso de verdadera evolución. Sin embargo, este es un proceso largo y doloroso, ya que involucra la transubstanciación del verbo. Es decir, que el verbo, o espíritu, se convierta en carne y sangre. Esto es lo que enseñó Jesús a sus discípulos en la última cena al darles pan y vino, y decirles: bebed que esta es mi sangre, comed que este es mi cuerpo. Muy pocos aceptarían que esta afirmación fue literal y no simbólica. La mayoría no se dará cuenta de todo lo que aquí se dice, a pesar de la simpleza de nuestro lenguaje. Escribimos para una minoría, pero en el lenguaje de las mayorías, a fin de que todos tengan una oportunidad. Un módulo de realidad está compuesto por los siguientes elementos. 1. El sujeto en el espacio-tiempo correcto. 2. Lo que contiene el espacio del punto anterior. Es decir, las cosas materiales y psicológicas. Un módulo de fantasía contiene: 1. El sujeto en el espacio-tiempo incorrecto. 2. Las cosas materiales e inmateriales que contienen el espacio anterior. Resulta innecesario agregar que los módulos de realidad constituyen una rara excepción. La mayor parte de las personas viven casi permanentemente enredadas en la telaraña de la fantasía y el sueño, los cuales roban al sujeto sus mejores posibilidades de alcanzar una verdadera conciencia y una real felicidad. Aun cuando estos fenómenos se expongan claramente y se advierta a la gente de este peligro, solo una pequeña minoría comprenderá su precaria situación. Recordemos las sabias palabras de José Ortega y Gasset, en uno de los párrafos de su obra, La rebelión de las masas, cuando dice: todas las cosas de que habla la ciencia, sea ella que quiere, son abstractas, y las cosas abstractas son siempre claras. De suerte que la claridad de la ciencia no está tanto en la cabeza de los que la hacen como en las cosas de que hablan. Lo esencialmente confuso, intrincado, es la realidad vital concreta, que es siempre única. El que sea capaz de orientarse con precisión en ella, el que vislumbre bajo el caos que presenta toda situación vital la anatomía secreta del instante, en suma, el que no se pierda en la vida, ese es de verdad una cabeza clara. Observad a los que os rodean y veréis cómo avanzan perdidos por la vida. Van como sonámbulos dentro de su buena o mala suerte, sin tener la más ligera sospecha de lo que les pasa. Los escucharás hablar en fórmulas taxativas sobre sí mismos, y sobre su contorno. Lo cual indicaría que poseen ideas sobre todo ello. Pero si analizas someramente esas ideas, notarás que no reflejan mucho ni poco la realidad a que parecen referirse, y si profundizas más en el análisis, hallarás que ni siquiera pretenden ajustarse a tal realidad. Todo lo contrario. El individuo trata con ellas de interceptar su propia visión de lo real, de su vida misma. Porque la vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido. El hombre lo sospecha, pero le aterra encontrarse cara a cara con esa terrible realidad y procura ocultarla con un telón fantasmagórico, donde todo está muy claro. Le trae sin cuidado que sus ideas no sean verdaderas. Las emplea como trincheras para defenderse de su vida, como aspavientos para ahuyentar la realidad. El hombre de cabeza clara es el que se libra de esas ideas fantasmagóricas, y mira de frente a la vida, y se hace cargo de que todo en ella es problemático, y se siente perdido. Como esto es la pura verdad a saber, que vivir es sentirse perdido, el que lo acepta ya ha empezado a encontrarse, ya ha comenzado a descubrir su auténtica realidad, ya está en lo firme.
Instintivamente, lo mismo que el náufrago, buscará algo a que agarrarse, y esa mirada trágica, perentoria, absolutamente veraz, porque se trata de salvarse, le hará ordenar el caos de su vida. Estas son las únicas ideas verdaderas. Las ideas de los náufragos. Lo demás es retórica, postura, íntima farsa. El que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente. Es decir, no se encuentra jamás, no topa nunca con la propia realidad. Esto es cierto en todos los órdenes, aún en la ciencia. No obstante ser la ciencia de suyo una huida de la vida. Es decir, la mayor parte de los hombres de ciencia se han dedicado a ella por terror a enfrentarse con la vida. No son cabezas claras. De aquí su notoria torpeza ante cualquier situación concreta. Nuestras ideas científicas valen, en la medida en que nos hayamos sentido perdidos en una cuestión, en que hayamos visto bien su carácter problemático, y comprendamos que no debemos apoyarnos en ideas recibidas, en recetas, en lemas ni en vocablos. El que descubre una nueva verdad científica tuvo antes que triturar casi todo lo que había aprendido, y llegar a esa nueva verdad con las manos sangrientas por haber yugulado innumerables lugares comunes. En forma brillante, aunque a modo profano y no hermético. Ortega y Gasset expone lo difícil que resulta encontrar cabezas claras, como él las llama a las personas místicas, ya que los hombres comunes y normales se pierden tras la superficialidad de su propio pensamiento y fantasía, sin llegar jamás a encontrar la realidad de la vida. El sujeto común y cualquiera no llega nunca a sospechar la magnitud de su extravío en el mundo que lo acoge, ya que su prójimo carece tanto, o más de orientación que él mismo. Por desgracia, el colegio y la universidad no constituyen ninguna brújula en este aspecto, ni menos los códigos éticos y morales, ni las leyes o reglas instituidas por la sociedad, ya que para hacerlo así, tendrían que ser diseñados por cabezas claras, es decir, personas místicas, las cuales, por cierto, no abundan. Sin embargo, y esto lo hemos visto repetidamente en la historia, aparecen de improviso y aisladamente, las personas místicas, que señalan el rumbo a seguir con una claridad meridiana. Por lo común, la gente se mofa de tales inteligencias, como lo hace siempre el ignorante de aquello que no entiende, como una defensa para no mostrar su invalidez intelectual. Nuestro mundo es, por lo menos por el momento, un planeta de lisiados que se creen perfectamente sanos, porque no conocen otra condición. Sin embargo, el daño no está ni en el cuerpo ni en la inteligencia. Reside en la falta de conciencia. ¿Pero qué es esta conciencia de la cual hablamos? ¿No es acaso lo que diferencia al hombre de los animales? Ciertamente no, aun cuando lógicamente un sapiens es bastante más consciente que un animal que no posee la chispa divina. La conciencia a la cual nos referimos, se origina por el ejercicio de una inteligencia desprovista de contenido onírico. La inconsciencia, por el contrario, es la inteligencia de un sujeto dormido, lo cual, como ya lo hemos señalado en páginas anteriores, no daña el pensamiento mecánico, o inteligencia muerta. Resumiremos en el esquema siguiente lo que tratamos de explicar. 1. Inconsciencia. Inteligencia nacida de un aprendizaje onírico. El nivel de vigilia del sujeto es muy bajo, aun cuando su intelecto sea brillante, ya que esta agudeza solo refleja una gran agilidad para establecer combinaciones con la información cerebral. La llamamos inteligencia muerta, o programada. 2. Conciencia. Inteligencia que se originó y desarrolló en base a un aprendizaje vigílico. El nivel de vigilia del sujeto es constantemente alto. Podemos llamarla inteligencia viva, o desprogramada. Podríamos decir, entonces, para establecer una denominación, que el hombre es un lisiado de la mente. En rigor de la verdad, el término mente, lo empleamos solo figuradamente, ya que el sapiens carece de mente, como lo explicaremos más adelante.
No obstante, establecemos así, con la expresión lisiado de la mente, la carencia, e inoperancia absoluta, o invalidez de la mente, a la cual, herméticamente hablando, consideramos como la facultad superior del ser humano, la cual posee solo en estado latente, es decir, el significado de algunas palabras en el hermetismo es sensiblemente diferente del usual. Debido a la falta de un estado de vigilia superior, el planeta Tierra es un pequeño infierno, donde por gracia divina, o maldad infernal, el sujeto no advierte ni valora su precaria condición, ni la oscuridad de su conciencia. Como verdadero insano, cada sapiens, a similitud de Don Quijote, el hidalgo castellano, arremete lanza en ristre contra sus particulares molinos de viento. Así, combate tras combate, la juventud se pierde, las ilusiones mueren, la pureza se marchita, y se desvanecen gradualmente los últimos resplandores de lucidez. Si fuéramos dioses perversos, o expoliadores inmorales, no podríamos idear nada mejor para hacer trabajar tranquilos a un grupo de esclavos, que hacerles creer por medio de hipnosis colectiva que son felices, e importantes. Contaríamos con perfectos autómatas de protoplasma, que elaborarían incansablemente produciendo aquello que a nosotros nos interesara. Por añadidura, estos robots se fabricarían y mantendrían a sí mismos. Se argumentará que el sapiens, a diferencia de otras especies, siembra, produce, y labora solo para sí mismo y no para otros seres. Esto es efectivo en lo que se refiere a los productos y materiales que el sapiens emplea para su propia manutención. Ninguna especie no humana roba al sapiens el producto material de sus esfuerzos. No ocurre lo mismo, en cambio, con los frutos sutiles producidos por el árbol humano, que llega a ser el sistema nervioso en su existencia cotidiana. Estos son rápidamente cosechados por ciertos seres que se encuentran en una escala evolutiva mucho más alta que el del ser humano. Son seres extraterrenos popularmente llamados arcontes, dioses del espacio, que profitan del esfuerzo humano, pero que a la vez cumplen ciertas funciones cósmicas, es decir, ocupan un importante puesto en la economía universal. ¿Qué son los arcontes? Los arcontes son gobernantes, cada uno de ellos relacionado con uno de los 7 planetas, que impiden que las almas abandonen el reino material. También podríamos referirnos a ellos como los dioses del zodíaco, ya que son los que dirigen y regulan la existencia humana en este planeta. Cuando se habla de una verdadera astrología, esto se refiere, no a las irradiaciones de un planeta determinado, sino a la influencia de los dioses zodiacales. Son 72 en total, cada uno de los cuales tiene características personales y definidas, influyendo de un modo peculiar sobre las personas a quienes controla. Todos los habitantes de la Tierra están bajo el gobierno de algunos, o de varios de estos seres extraterrenos, llamados dioses, quienes disponen, modelan y dirigen los destinos de la humanidad, pero no así el destino del místico, o de la persona mística, quien alcanza, en un momento dado, su autonomía vital, desligándose del mandato de los arcontes. Los arcontes son seres temibles, no porque sean malos, sino por su severidad fría e inexorable en la manipulación del sapiens. Si tuviéramos que establecer un símbolo para ellos, sin duda alguna los figuraríamos con un látigo en la mano, silicio con el cual fustigan a la humanidad a fin de hacerla progresar, aun cuando esta evolución sea imperceptible en nuestro tiempo terrestre. Estos jueces ocultos provocan sin piedad alguna en sus corazones una guerra mundial en la que mueren millones de personas. Para ellos, estos difuntos no tienen más valor que el asignado por el sapiens a los miles de animales que sacrifica diariamente para alimentarse. El sapiens, en su lucha inclemente por la existencia, y en sus múltiples relaciones con el medio natural y social que lo circunda, experimenta inevitablemente toda suerte de tribulaciones, sufrimientos, decepciones, y experiencias diversas, tanto gratas como ingratas.
Como consecuencia de esto, su aparato emocional y nervioso elabora ciertos elementos incorpóreos, pero de una extraordinaria potencia, los cuales abandonan el cuerpo humano en forma de vibraciones, es decir, todo vibra, la materia es solo energía vibratoria, que son emitidas por antenas incorporadas en la unidad biológica, las cuales se encuentran orientadas o sintonizadas con la frecuencia de los arcontes, quienes así cosechan esta fuerza y las utilizan con fines que no divulgaremos. Volviendo a advertir que de todos modos, cumplen una función cósmica. Es así como el sapiens es despojado inadvertidamente del producto más noble producido por él mismo, el destilado final de la experiencia humana, caldo en el cual está la sangre, el alma, y la vida misma del sujeto. Ya que vivió para esto, sufrió, amó, gozó, trabajó, construyó, hizo la guerra, estudió, investigó, solamente para elaborar el caldo aurífero de su vida. Debemos comprender que el computador central solo existe en función de los arcontes, como instrumento para el control de la especie sapiens. El objeto de la vida, el motivo por el cual el sapiens fue creado, no es para que goce de la vida en los jardines del Señor, sino para que sea un mero peón de sus viñedos, obrero tan perfecto que actúa como cultivador y cultivo al mismo tiempo. Si el hombre pudiera evitar que su caldo aurífero le fuera sustraído, podría con este producto vital, hacerse igual a los llamados dioses, evolucionando rápidamente al aprovechar de manera integral los productos del laboratorio químico de su cuerpo físico. Esto es precisamente lo que hace el estudiante, o iniciado místico, el cual es liberado transitoriamente por los arcontes, ya que aquel sujeto, en virtud de su comprensión y responsabilidad, no necesita de un capataz con látigo en mano que lo obligue a evolucionar por el sufrimiento, sino que toma en sus propias manos su responsabilidad evolutiva, y si lo estima necesario, se somete él mismo al sufrimiento temporal, con el fin de lograr la felicidad eterna. Al revés del profano, quien elige el goce transitorio a costa del sufrimiento eterno. Si el estudiante, o iniciado místico fracasa, o se desvía de su camino, abusando de su libertad temporal, los arcontes vuelven a tomarlo bajo control, castigándolo con durísimas lecciones. Podemos observar, desde otro punto de vista, cómo determinados países son elegidos por los arcontes, para efectuar allí un verdadero martirologio. Mas, no se crea que este sufrimiento es estéril, ya que aquel sacrificio provoca, generalmente, un resurgimiento moral, material, espiritual, e intelectual, de la población, en virtud de la ley del sufrimiento. Es así como después de las guerras advertimos un rápido renacer hacia un estado superior. Duro precio de la evolución, ya que esto se habría podido evitar en la medida en que existieron en ese país o en el mundo suficiente cantidad de personas místicas, y que la masa hubiera estado dispuesta a seguirlos. Basta ya de revelar secretos que para el sapiens están velados. Tendamos un manto de silencio sobre este tema, para cumplir con el mandato de la esotérica esfinge, que ordena callar. El hablar y el callar son dos espadas, que deben manejarse con un arte sublime, para no quebrantar la armonía universal. Los que tienen ojos para ver, comprenderán todo aquello que aquí no se puede decir, pero sí en el lenguaje críptico de los iniciados. Los que no están en este caso, es mejor que no entiendan nada y continúen durmiendo tranquilamente. Al final, los arcontes no corren peligro de una mala cosecha, motivada por una posible rebelión del sapiens, ya que éste es demasiado ciego para ver el peligro donde éste realmente se encuentra. Resulta penoso observar la tremenda limitación del sapiens, quien se encierra en el pequeño mundo de los conceptos estereotipados, del conocimiento aprendido de memoria, de la imitación, y de los mecanismos de compensación y defensa. Su invalidez mental no le permite apreciar el pequeñísimo cubículo que lo aprisiona. Y desde allí, con juicios absolutamente a priori, acepta, condena, o tolera, sin molestarse para nada en analizar en profundidad con su inteligencia, las situaciones a las cuales se ve enfrentado. En conclusión,
Ser, es mi quehacer. Ese es también mi quehacer. Ese ha sido el quehacer de todos los místicos, un solo quehacer. Traer a las personas al ser, al aquí y ahora, y de golpe las puertas están abiertas a todos los misterios, y a todos los milagros de la existencia. San Baltodano, y el camino del místico, presentó Ser o no ser. Segunda parte. Gracias.